Perfecto. Entonces, buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica del Instituto Nacional de Oftalmología. Y esta noche tenemos un tema muy interesante, es un tema, diríamos, de actualidad, y es dispositivos electrónicos y problemas oculares. Y está a cargo, tenemos nuestras dos ponentes, son la doctora Beatriz Velázquez. La doctora Beatriz es el médico asistente del Departamento de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del Instituto Nacional de Oftalmología, y va a realizar la charla conjuntamente que la doctora Diana Flores, que ella es residente también de nuestro Instituto Nacional de Oftalmología. Así que te cedo la palabra, Diana, y puedes empezar cuando gustes. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Justamente como habían mencionado, hoy vamos a hablar del tema sobre los dispositivos electrónicos y su implicancia en la salud ocular, ¿no? Como habían mencionado antes, o sea, la implicancia el uso de los dispositivos electrónicos tiene un antes y un después, ¿no? Justamente anteriormente se veía más el uso de dispositivos electrónicos, o ya sea computadoras, en cierto grupo joven que lo usaba más que todo para el área de trabajo, ya sea contadores o pacientes o personas profesionales que generalmente se dedicaban a utilizar tanto laptops como celulares, como tablets, ¿no? Sin embargo, por el tema actual que se está viviendo, esta realidad ha cambiado, ¿no? Ahora se ve que todos esos dispositivos electrónicos ya se están utilizando en casa, ¿no? Tanto para los pacientes, tanto para las personas adultas como para los niños, ya sea por la educación virtual que se viene impartiendo, así como el trabajo en casa que se viene realizando por parte de las personas, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son las implicancias, porque justamente va a ser el problema que se va a venir a futuro para nosotros como médicos residentes y para la mayoría de oftalmólogos, ¿no? La mayoría de personas probablemente vengan también por los síntomas que ocasionan el uso de los dispositivos electrónicos y por el tiempo empleado, que se va a tratar en el desarrollo del tema, ¿no? Ahora, el desarrollo del tema se ha dividido tanto, como mencionaron en un inicio, ¿no? El problema o la afectación tiene diferentes aristas, ¿no? Ya sea problemas superficiales, problemas internos, síndromes visual, como se menciona acá, problemas a nivel retinal, problemas corneales, y se va a tratar de abarcar un poco de todo, ¿no? Ahora, uno de los primeros puntos a tratar es el síndrome visual informático. Como menciona acá la frase, ¿no? Un problema creciente en un mundo digital actual. Ahora, como generalidades, tenemos que más o menos en el 2014 se tenía que el 64 al 90% de pacientes entre 20 y 50 años presentaban síntomas de un síndrome visual informático. Y más o menos el 60.8% de los adultos pasaban como mínimo de 5 a más horas en un dispositivo digital todos los días. Ahora, las características o la severidad del síndrome visual informático va a estar determinado por las habilidades visuales de cada individuo. Ahora, se tiene que más o menos el 75% de las personas que trabajan de 6 a 9 horas diarias presentan síntomas visuales y que la severidad de estos síntomas es dosis dependiente. Se menciona que como punto de corte están las 4 horas, o sea, una persona que trabaja frente a un dispositivo electrónico por más de 4 horas va a presentar los síntomas, considerando que no tiene una patología ocular previa. Sin embargo, los estudios mencionan que pacientes con patologías oculares previas, ya sea problemas corneales o errores refractivos, estos síntomas se van a manifestar con un tiempo mucho menor. Ahora, los principales síntomas que se mencionan que caracterizan al síndrome visual informático, tenemos a la fatiga visual como una prevalencia del 53% aproximadamente, prurito en el 47.6% y el ardor en un 66.7%. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber sobre el síndrome visual informático? Es porque se ha asociado a una calidad inferior de vida y a una productividad laboral deficiente.
Ahora, la definición en sí del síndrome visual informático abarca tanto síntomas visuales, oculares y musculoesqueléticos debido al uso prolongado de los ordenadores. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar los 3 síntomas principales que ya había mencionado, y dentro de los síntomas oculares vamos a encontrar tanto síntomas internos como externos. Y dentro de los síntomas visuales, básicamente se encuentra lo que es la calidad de visión que tiene el individuo, ya sea la visión borrosa para ver de cerca, así como para ver de lejos, y también la visión doble que le pueda generar el uso prolongado de los dispositivos. Y también los síntomas musculoesqueléticos, ya sea dolor de cuello, dolor de hombros, dolor en manos, dolor en dedos y dolor en muñecas. Ahora, existen 3 factores que influyen justamente en estas manifestaciones. Como había mencionado, las habilidades visuales individuales, los factores ambientales y la duración y la naturaleza de la tarea que se va a realizar en el dispositivo. Ahora, dentro de los síntomas oculares, como había mencionado, existen tanto síntomas internos como síntomas externos. Los síntomas externos, como son muy parecidos a los síntomas ocasionados por el ojo seco. Ahora, en este artículo muestran que existen condiciones en el individuo que van a ocasionar que se desencadenen más síntomas internos o más síntomas externos. Por ejemplo, si el paciente ha tenido astigmatismo mixto, utiliza una distancia para visión cercana más pequeña, o la fuente de lectura, la fuente, el tamaño de la letra es muy pequeña, o el flipper, esa alteración que se produce entre mirada de lejos y mirada de cerca, o que, por ejemplo, estos principalmente van a ocasionar lo que son los síntomas internos, o sea, la visión borrosa. Mientras que en aquellos pacientes que, por ejemplo, miran hacia arriba, ya sea porque el ordenador no está muy bien ubicado o porque existe áreas de deslumbramiento, o porque el paciente tiene un parpadeo ligero y no un parpadeo adecuado, o porque el paciente tenga ojos secos, van a determinar justamente a los síntomas externos. Ahora, dentro de los síntomas visuales, como había mencionado, estos son los que caracteriza como principalmente los errores de refracción, disfunción acomodativa, presbicia y trastornos de visión binocular van a asociarse a la visión borrosa. Pero dentro de los factores ambientales o los factores que dependen, los factores externos que también influyen, tiene que ver con la calidad de texto que se utiliza en el dispositivo electrónico, el pobre contraste y la pobre resolución que nosotros podamos colocarle a la computadora o al celular, por ejemplo. Ahora, otra parte importante son justamente los síntomas musculoesqueléticos. Y una frase importante es: los ojos conducen al cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, las demandas visuales aumentan en el trabajador, van a hacer que se produzca un constante balanceo, un constante movimiento que hace que se desencadenen o aumenten los puntos gatillos a nivel de la zona de los hombros. Y esto va a generar ya sea el dolor de cuello, dolor de espalda y dolor de hombro. Incluso se menciona que estos aumentos de demanda visuales producen una asociación entre ya sea la contracción del músculo ciliar con la contracción de los músculos a nivel del trapecio. Y esto desencadena justamente que los problemas de acomodación también influyan en los problemas musculoesqueléticos. Ahora, dentro de los factores que inducen los síntomas, justamente están estos, ¿no? Las habilidades visuales, el ambiente y otros factores, ¿no? Ya sea la carga laboral que presenta el paciente. Se menciona que aquellos que cuando realizan una tarea sienten o esa tarea demanda mayor estrés por parte del paciente, también van a producir que aumente los síntomas visuales. Ahora, dentro de las habilidades visuales, por ejemplo, se ha encontrado que el 80% de los pacientes presentan fatiga visual y el 50% presentan visión borrosa y dolor de cabeza cuando trabaja más de 6 horas al día. Dentro de estos pacientes que desarrollan estas características, se ha encontrado estos problemas como condicionantes al aumento de estas
síntomas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de este trabajo, ¿no? Ellos mencionan que tratando estos problemas, ya sea con lentes o tratándolos con gotas, se ha producido un 14% de resolución total de los problemas, y mientras que en un 35% de estos pacientes se ha producido alivio sintomático. En cuanto a los errores refractivos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tanto la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo, al producir un esfuerzo acomodativo, van a desencadenar justamente problemas a nivel de la visión y también problemas a nivel musculoesquelético. Sin embargo, se menciona que, por ejemplo, para la miopía es mayor la asociación de los trastornos musculoesqueléticos, porque muchas veces el miope puede acomodar para una visión cercana, mientras que para el paciente hipermetrópico sí o sí se le tiene que poner lentes. Entonces, esta falta de tratamiento adecuado en el paciente miópico hace que ese esfuerzo condicione a mayor trastorno musculoesquelético. Ahora, respecto al astigmatismo, se menciona que es una condición más importante para los síntomas internos, ya sea como tensión y dolor ocular. Ahora, las cifras de astigmatismo que tenga el paciente también influyen. Se menciona que más o menos en pacientes que tienen un astigmatismo de 2 dioptrías o que se les induce un astigmatismo de 2 dioptrías por 30 minutos leyendo un ordenador, le van a producir mayor síntomas internos. Sí, incluso se ha encontrado que en pacientes que tienen menos de una dioptría también pueden generar síntomas visuales electrónicos, ¿no? Incluso si es que a los pacientes que tienen, por ejemplo, una dioptría y nosotros le aumentamos o el paciente se le practica colocándole lentes, aumentándole el astigmatismo por tan solo 5 minutos, van a aumentar la severidad de los síntomas. Y ahora otro problema importante justamente es la presbicia, porque le va a generar fatiga visual y síntomas musculoesqueléticos en los pacientes. Ahora, es importante mencionar que tanto se dice que los lentes bifocales y los lentes de progresión se han encontrado que clínicamente sirven, pero se menciona que todavía no hay estudios que realmente avalen el uso de esto para corregir los síntomas visuales producidos por el uso constante de dispositivos electrónicos. Ahora, otro punto importante son las anomalías oculomotoras que se pueden desencadenar o que se pueden exacerbar en estos pacientes. Uno es los desórdenes acomodativos y el otro es los problemas de emergencia. Se menciona que los pacientes que están constantemente haciendo un esfuerzo para visión cercana tienen una disminución relativa de la amplitud de acomodación y tienen una visión borrosa cuando ya se les hace alternar la visión cercana con la visión lejana después de un trabajo prolongado. Y se menciona que para esto se tienen que hacer intervalos frecuentes como el 20-20-20 para tratar de mejorar esos desórdenes acomodativos. Y otros problemas de emergencia que se han encontrado en estos pacientes o en estas personas es justamente la insuficiencia de convergencia, el exceso y la heteroforia. Ahora, hay un artículo que justamente lo que hace es evaluar la esotropía concomitante adquirida aguda en los pacientes que utilizan un uso excesivo de los smartphones. Por ejemplo, mencionan que primero la base teórica de este artículo menciona que existen 3 tipos de esotropía, ¿no? La primera, donde se menciona que hay una disrupción súbita de la fusión, y ya sea por oclusión monocular, que le va a generar esta esotropía. El otro tipo menciona que se produce una hipermetropía mínima o una diplopía asociada a un estrés físico o psicológico. Y el otro tipo menciona que diferentes grados de miopía van a ocasionar justamente este tipo de esotropía, ¿no? Ahora, la base fisiopatológica que ellos postulan es que las diferencias tanto en las fuerzas de convergencia como en las fuerzas divergentes de los músculos al ejercer la acomodación van a producir un aumento del tono a nivel de los músculos rectos, y esto es lo que produce la esotropía. Ahora, en este artículo, básicamente es una serie de casos donde hacen una recolección de pacientes entre 1 y 16 años
y como criterios consideran que el paciente no haya tenido desviaciones previo al uso de los smartphones, que se haya producido una refracción cicloplégica, que exista una agudeza visual corregida 20/20 y el seguimiento que se le hace a estos pacientes es de 3 meses. Ahora, ellos, por ejemplo, encuentran que más o menos en el 2013 existían 35 millones de usuarios de smartphone y se ve más o menos que esto ha ido incrementando conforme pasan los años. Incluso llegando desde el 2000, en tan solo 2 años, el mayor número, o sea, se ha duplicado, y esto ha ocasionado una mayor penetración en los usuarios de smartphone. Ahora, ellos mencionan que la edad media de estos pacientes es de aproximadamente 13 años. La duración de los síntomas ha ido desde 2 hasta 10 meses y las distancias que han utilizado para el uso de los smartphones es de menos de 30 centímetros. Ahora, en estos pacientes se ha encontrado que, por ejemplo, la miopía es de menos 3.8 y de menos 3.89 en el ojo izquierdo y las hipermetropías de 0.88. Ahora, las desviaciones que se registraron en estos pacientes fueron de 15 a 45 dioptrías prismáticas. Sin embargo, la importancia de este artículo es que menciona que los pacientes que dejaron, bueno, a todos se les sometió a dejar de usar los dispositivos por lo menos un mes, y de estos, solamente 5 pacientes presentaron desviaciones mayores a 15 dioptrías y a los cuales se les hizo una resección bilateral de recto medial. Sin embargo, al resto solamente dejando el dispositivo electrónico mejoró la condición clínica que presentaron. Ahora, otro punto importante es justamente el ojo seco, que se va a tratar más adelante con más detenimiento. Sin embargo, de manera general, hay que tener en cuenta que para el ojo seco influyen tanto el ambiente en el cual labora el paciente, ya sea por la humedad que tenga, el aire acondicionado, la ventilación. Ahora, la reducción del parpadeo que presenta el paciente, ya sea, se menciona que hay una disminución hasta 3 parpadeos por minuto, y los parpadeos incompletos que tenga el paciente mientras realiza su trabajo hacen que se produzca una mayor área de superficie ocular expuesta, ¿no? Y esto condiciona que haya una mayor evaporación de la lágrima. Ahora, esto, por ejemplo, se menciona que más o menos cuando uno trabaja en una computadora, el área de exposición es de 2.3 centímetros cuadrados, ¿no? Y esto condiciona una mayor evaporación de la lágrima. Ahora, otros factores ambientales que influyen en el síndrome visual es, por ejemplo, la iluminación. Se menciona que un ambiente con iluminación óptima tiene que tener la distribución de luminancia en todo el ambiente debe ser uniforme. Y se menciona que como criterios, el ambiente inmediato o el entorno inmediato al paciente debe tener una relación de luminancia de 1 a 3, mientras que el lugar de donde trabaja el paciente hacia el entorno visual remoto, los indicadores deben ser de 1 a 10. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que el paciente tenga una mala iluminación? Por ejemplo, que se coloquen cerca a la ventana, entonces esto ocasiona que el reflejo de la ventana le produzca mayor esfuerzo ocular, que la luz directa se encuentre sobre la cabeza, esto también es un factor de mala iluminación, y el reflejo del vidrio también va a ocasionar un mayor esfuerzo por parte del paciente y una mayor severidad de síntomas. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que mencionan que todos estos factores pueden aumentar los síntomas visuales? Uno es el aumento de oscilación continua del diámetro pupilar y la opción opuesta tanto del esfínter como de los músculos dilatadores. Y otro punto importante es la contracción del músculo orbicular. Se menciona que se han hecho estudios donde mencionan que los pacientes presentan un aumento del flujo sanguíneo a nivel del músculo auricular cuando se les somete a por lo menos 2 horas de trabajo mirando un ordenador.
Y también se ha encontrado que mediante la electromiografía, que los pacientes que se encuentran frente a un ordenador tienen una mayor tensión y mayor carga muscular sobre los músculos rectos. Y esto ocasiona los síntomas internos principalmente. Ahora, otros factores que influyen justamente en esto son tanto el resplandor como la reflexión de los dispositivos electrónicos. Y se recomienda que justamente el sistema, la iluminación del ambiente donde se elabora, tiene que ser una iluminación indirecta de estos valores, de 300 a 540 lux. Ahora, en cuanto a la altura de la pantalla y la distancia en la que se debe trabajar, se menciona que la altura de la pantalla adecuada debe ser a nivel horizontal, bueno, debe estar en la parte más alta de la pantalla a nivel de nuestros ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a impedir que justamente si nosotros ponemos más arriba la computadora, se genera una mirada con ángulo hacia arriba y como ya le había explicado, esto produce una mayor área de superficie expuesta. Y si nosotros colocamos la computadora hacia abajo o muy, muy abajo, va a generar que no solamente se produzcan problemas, o los principales problemas que se pueden producir son los problemas musculoesqueléticos, ¿no? Ahora, se menciona que las distancias de visualización muy cercanas generan un aumento de la demanda. Ahora, ellos recomiendan que la distancia adecuada para la visualización de las pantallas debe de ser de 40 a 60 centímetros. Como había mencionado, el ojo debe estar horizontalmente hacia la parte más alta de la computadora o como mínimo 5 grados debajo de la línea horizontal o del centro, no debe pasar, el centro de la pantalla debe estar a 25 grados del ojo. Entonces, estos son los dos puntos que se deben tener en cuenta para ubicar una computadora frente al paciente, ¿no? Ahora, en cuanto a los dispositivos de mano, ya sea tablet o celulares, se han encontrado o sea, no se han encontrado estudios significativos que realmente mencionen que estos produzcan una asociación fuerte con el desarrollo de diferentes patologías. Sin embargo, se tienen como opciones las diferentes distancias de visualización y los tamaños de fuente van a generar una demanda de acumulación divergente. Ahora, por ejemplo, en este artículo menciona que cuando el tamaño de fuente es de más o menos 1.6 milímetros y se están asociados a una distancia de trabajo de 36.2 centímetros. Y esto es menor a lo ya establecido como punto seguro, que son los 40 centímetros. Entonces, ya de por sí, un dispositivo electrónico de mano, como los smartphones, van a generar mayores problemas internos en los pacientes que utilizan esos dispositivos, ¿no? Ahora, en este estudio que encontraron que más o menos el 75% de los pacientes utilizan la distancia que utilizan para ver un dispositivo electrónico está entre 26 y 40 centímetros. Y más o menos el 22.5% utiliza la distancia a menos de 30 centímetros. Y en esto incluso uno de los pacientes presentó 17.5 como distancia de lectura y que desarrolló mayor severidad de los síntomas. Ahora, esto respecto a lo que es el síndrome ocasionado por los dispositivos electrónicos, pero aparte existen otros problemas como la miopía. Ahora, respecto a la miopía en sí, existen diferentes estudios, pero ninguno tiene una conclusión significativa si es que realmente producen el uso de dispositivos electrónicos miopía o no. Sin embargo, se van a presentar cuáles han sido las conclusiones de esto, ¿no? Ahora, respecto a la miopía, se ha visto en los estudios que esta ha ido aumentando conforme ha ido progresando, ya sea el nivel educativo de las personas o ya sea que estos hayan tenido otros factores genéticos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de saber qué factores influyen en la miopía o no? Justamente el problema social que puede generar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, se ha visto que en Estados Unidos ocasiona 16.000 millones de dólares gastados para la corrección de la miopía.
y en comunidades asiáticas se menciona que la prevalencia de la miopía es mayor al 80%. Ahora, dentro de los factores ambientales se han encontrado, o los factores externos, que el trabajo cercano y la lectura sí tienen un papel importante en el desarrollo de la miopía. Sin embargo, algunos estudios mencionan que el trabajo cercano y la lectura en dispositivos electrónicos están justamente asociados al desarrollo de miopía, pero con valores muy poco, encima de lo normal, pero no tan significativamente, ¿no? Ahora, el 44% de los niños se menciona que ahora utilizan, a la edad de 1 año ya empiezan a utilizar dispositivos móviles, y que a la edad de los 4 años la mayoría de ellos ya tienen una tablet, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de saber sobre la miopía, ¿no? Ahora, existe un mecanismo fisiopatológico que menciona que el desenfoque que se produce por la miopía va a generar elongaciones o crecimiento esferal a nivel de donde se produce la imagen borrosa, ¿no? Y esto es importante porque los estudios que analizan la miopía también, aparte de los factores ambientales que analizan, también evalúan lo que es la elongación de la longitud axial y la progresión de esta en el desarrollo de la miopía. Ahora, ellos en este artículo que menciona que esta visión o la imagen mal enfocada va a generar señales a nivel de la retina que van a producir un crecimiento localizado a nivel de la esclerótica en esta zona, lo que produce un alargamiento de la longitud axial ocular. Se menciona que más o menos el 10% de estas personas tuvieron una progresión de miopía, ya que presentaban mucho tiempo frente a las computadoras. Ahora, esta es una revisión sistemática realizada, publicada este año, pero que trata de evaluar la asociación justamente entre los dispositivos y la miopía, ¿no? Aquí mencionan como punto importante que tener en cuenta estos factores ambientales, y se ha encontrado justamente, como mencioné antes, que estos tienen mayor asociación con el desarrollo de miopía. Ahora, ellos mencionan como base general tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Básicamente, este estudio trata de analizar población asiática, población norteamericana. Sin embargo, la mayoría de población proviene de Asia, ¿no? Y por eso menciona, ¿no?, que más o menos en Asia existen 10 millones de personas que tienen degeneración ocular miópica, y que más o menos un 3.3 millones de estos son ciegos. Ahora, de la población pediátrica de los 2 a 11 años, más o menos tienen un mayor uso de dispositivos electrónicos. Ahora, se ha mencionado que existen diferentes entidades que han tratado de frenar el uso de dispositivos electrónicos, sobre todo en población pediátrica. Por ejemplo, la OMS ha determinado que el uso adecuado para personas de 1 a 4 años debe ser máximo 1 hora al día. En Taiwán, por ejemplo, han determinado acciones legales, así como en China. Ellos mencionan, por ejemplo, que el tiempo de uso de dispositivos electrónicos en horario escolar debe ser como máximo del 30%, y que si es que se va a dejar tareas para la casa, este uso de dispositivos electrónicos debe ser máximo 20 minutos. Ahora, ellos justamente presentan esta línea de tiempo, donde se menciona que en el 2007 recién aparece el primer celular, el primer smartphone. Sin embargo, el uso de estos smartphones ha ido aumentando. Ahora, ellos se hacen la pregunta, ¿no? ¿Realmente los smartphones, las tablets y los ordenadores, al producir un mayor desenfoque periférico, realmente aumentan la miopía? Entonces, para ello, hacen una revisión sistemática donde solamente cogen 15 artículos que cumplen con sus criterios de inclusión que ellos mencionan, donde sea que tienen que reportar el tiempo que utilizan los dispositivos electrónicos, el reporte de la prevalencia o incidencia de miopía en estos pacientes, y que también tengan como medida objetiva la progresión de la longitud axial. De ellos, por ejemplo, de estos 15 artículos, de estas 15 revisiones que ellos hacen, la población que toman en total es de 49.789 pacientes ubicados entre los 3 y 19 años.
y los tipos de estudios que se encontraron fueron 9 transversales, 2 casos y controles y 4 cohortes. Ahora, aquí, cuando presentan sus resultados, lo hacen entre la prevalencia y la incidencia de miopía encontrada en estos pacientes y lo que corresponde a la progresión de la miopía en estos pacientes. Ahora, respecto a la prevalencia y la incidencia, ellos reportan 11 artículos y 4 para lo que corresponde a la progresión de la miopía en estos pacientes. Ahora, de estos 6 estudios mencionan que sí existe asociación entre el uso de ordenadores y la prevalencia de miopía, y 5 estudios demuestran que no hay asociación entre estas dos entidades. Ahora, por ejemplo, de estos estudios, los más representativos justamente son estos dos que menciono acá, donde menciona que, por ejemplo, los pacientes, en este estudio tienen una población de 656 niños, donde mencionan que, por ejemplo, el uso o la media de pacientes miópicos que trabajan, que utilizan, es de 6.2 horas más o menos 7 horas. Y en los pacientes no miópicos es incluso mayor la cantidad de horas. Entonces, por eso ellos mencionan que en sí no existe una asociación. Sin embargo, en el otro estudio mencionan que la cantidad de horas empleadas en el ordenador de los pacientes que tuvieron miopía fue de 2.7. Sin embargo, en los pacientes métropes, el tiempo de uso de los ordenadores fue mucho menor. Entonces ellos concluyen que sí, efectivamente, sí hay una asociación directa. Ahora, otros estudios son justamente estos 4 mencionados, donde 2 de ellos también mencionan que no. Pero acá, básicamente, la principal medida que utilizan es el odds ratio, donde mencionan que, por ejemplo, en el primero, en sí, mencionan que sí hay un factor de riesgo para los pacientes que tienen alta miopía y que utilicen dispositivos electrónicos, que sí les puede producir un aumento en la miopía. Mientras que los otros estudios, si nosotros evaluamos el odds ratio, también mencionan que efectivamente no hay asociación, ya sea porque contienen la unidad o acá porque, por ejemplo, se menciona que igual, ¿no?, que en el estudio anterior, los pacientes que no son miópicos utilizan o han usado la computadora menos tiempo comparados con los miópicos. En cuanto a la progresión, se encontraron solamente 5 estudios que evalúan la progresión y de estos, justamente estos 2 estudios son los que evalúan, ¿no?, que el odds ratio, por ejemplo, acá se encuentra en 1.89 y efectivamente menciona de que sí hay una asociación entre los pacientes evaluados a los 2 años, que sí efectivamente hay una progresión de la miopía en los pacientes que utilizaron los dispositivos electrónicos. Ahora, pero haciendo un metaanálisis de todos los estudios, ellos concluyen que en realidad no hay una asociación significativa, ¿no?, ya sea con la prevalencia y la incidencia de miopía. Sin embargo, por la poca cantidad de estudios que se han podido o que cumplen con sus criterios, estos estudios no se pueden generalizar, o esta conclusión no se puede generalizar para toda la población. Incluso ellos recomiendan que se debe hacer más estudios teniendo en cuenta medidas objetivas, tanto como la longitud axial, así como una refracción objetiva para estos pacientes. Ahora, ¿por qué considero este artículo respecto a los factores ambientales dentro de lo que es el desarrollo de la miopía, ¿no? Porque justamente aquí también hacen una revisión de diferentes artículos donde mencionan tanto estudios epidemiológicos como estudios intervencionales, donde ven si realmente las actividades al aire libre ejercen un efecto protector en los pacientes que tienen miopía o ayuda a contrarrestar justamente el desarrollo de la miopía, ¿no? Por ejemplo, aquí, ellos que concluyen en estos artículos, que por ejemplo, el tiempo empleado en las actividades en aire libre realmente hacen que los pacientes miópicos se puedan reducir su enfermedad hacia una hemetropía, ¿no? Sin embargo, ellos mismos también en otros artículos o en otros estudios mencionan que en realidad
no hay una asociación significativa entre el tiempo empleado afuera y la progresión de la miopía. Es decir, o sea, ellos concluyen de que sí se debe realizar actividades en aire libre, pero respecto a qué tiempo se debe hacer la actividad al aire libre, no hay conclusiones contundentes respecto a eso. Ahora, otro punto importante es justamente cómo influye la estacionalidad en el desarrollo de la miopía. Por ejemplo, estos dos estudios mencionan que la prevalencia de la miopía es mucho menor en verano que en invierno, porque ya sea porque la persona no tiene actividades escolares, deja más lo que corresponde a los dispositivos electrónicos, y por ser época, en muchos lugares, época de vacaciones, se dedican a hacer mayor actividad al aire libre. Sin embargo, por ejemplo, este estudio realizado en Dinamarca sí menciona que el tiempo empleado en realizar actividades al aire libre producen una reducción de la miopía, ¿no? Y, por ejemplo, ellos concluyen que un tiempo de 2.7 más o menos 1.9 horas podrían producir una reducción de la miopía. Ahora, dentro de los estudios intervencionales, por ejemplo, aquí lo que se hace en este estudio es someter a la población pediátrica de 6 a 7 años a actividades fuera de la escuela, y el grupo control son aquellos que no realizan actividades fuera de la escuela, ¿no? Y que utilizan el uso de dispositivos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, aquí que se encuentra que la prevalencia de la miopía en estos pacientes es de 30.4, mientras que en el grupo control la prevalencia es mucho mayor. Y se menciona también que hay una progresión de miopía mucho mayor en el grupo control. E incluso respecto a la longitud axial, ellos ven que hay una mayor prolongación de la longitud axial justamente en el grupo control. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que hacen que se encuentre a favor justamente de realizar actividades al aire libre para la protección contra la miopía? Ellos mencionan que tanto la luz homogénea que se produce al aire libre y los cambios de luminancia rápida que se pueden dar van a generar un aumento de dopamina en el cerebro, y también a nivel del ocular, y esto va a producir que disminuya o se inhiba el crecimiento ocular y se disminuya el desarrollo miópico. Otro punto importante que tienen en cuenta es que, por ejemplo, las aberraciones cromáticas que pueda tener el paciente van a producir una reducción del contraste, y esto va a producir un desenfoque en la retina, lo que pueda producir una prolongación de la longitud axial en ciertas zonas. Y mencionan que, por ejemplo, si la persona se expone solamente a luz roja, van a producir una mayor prolongación de la longitud axial, mientras que si el paciente se expone solo a luz azul, se va a producir una hipermetropía. Entonces, ¿qué pasa? Que en el aire libre hay una mayor homogeneidad de esto, ¿no? Y se disminuye lo que es la aberración cromática, según lo que menciona este artículo. Y esto podría ser un efecto protector para evitar la miopía. Y otro punto importante que ellos mencionan es justamente la vitamina D. ¿Qué pasa? Que se ha dosado la vitamina D en estos pacientes y se ha encontrado de que existe mayor vitamina D en los pacientes no miópicos, y que existe menos cantidad de vitamina D en los pacientes que han desarrollado miopía. Por eso ellos mencionan que una manera objetiva que se puede utilizar para estos pacientes es usar como biomarcador el dosaje de vitamina D. Ahora, la importancia de la vitamina D es que justamente es un antiproliferativo escleral, y que también se ha mencionado que influye en los temas de acomodación, o sea, influye en el músculo auxiliar, y esto hace que mejore la acomodación. Ahora, sin embargo, todo esto solamente se ha demostrado ya sea en pollos, en monos o en chanchitos. Entonces, todas son parte de hipótesis planteadas por parte de los investigadores, ¿no? Ahora, ¿ellos qué concluyen? Que generalmente para el desarrollo de la miopía, en general, la evidencia es mixta, no se pueden dar conclusiones valederas. Sin embargo, el tiempo frente a una pantalla digital ha aumentado se ha aumentado por la introducción de celulares, y esto ha generado un aumento de todos los síntomas relacionados a la miopía.
Ahora, también, ¿qué concluyen ellos? Que la prevalencia de la miopía aumenta justamente en lugares con mayores niveles de educación, ya sea por el trabajo cercano que se realiza con mayor frecuencia. Justamente menciona que el trabajo a las distancias cercanas sí influye en el desarrollo de la miopía y que el efecto de las actividades al aire libre no depende del tiempo. Entonces, pero sí influye como efecto protector en el desarrollo de la miopía, como ya mencioné anteriormente. Bueno, eso es respecto a la primera parte. Muchas gracias, Diana. Beatriz, no sé si puedes compartir tu pantalla. Buenas noches con todos. Entonces, el motivo de nuestra charla, ¿no? Nació en la necesidad del teletrabajo, de la teleeducación, ¿no? Que tenemos hoy en día en todo el mundo. Entonces, vamos a complementar lo que ha mencionado Diana. Entonces, para poder hablar de todas estas cosas, tenemos que hablar primero de un tema que es el de la luz, ¿no? Luego vamos a hablar de la luz azul en particular. Luego vamos a hablar del mecanismo de cómo esta luz daña la córnea, el cristalino, ¿no? Y otras partes del ojo. Y finalmente algunas recomendaciones para los niños y también en general para la población. Entonces, perdón. Entonces, si recordamos, la luz visible es un tipo de radiación electromagnética. De este lado tenemos a la luz ultravioleta, ¿no? Que justamente un doctor nos estaba consultando sobre los filtros ultravioleta y mira, esos están dentro de otro grupo. La luz visible está aquí y aquí está la luz azul de la que vamos a hablar mucho, ¿no? Y es aquí donde tenemos que tener más cuidado. Entonces, la luz visible, ¿no? Va desde el azul violeta hasta el rojo. El azul violeta es el que tiene más energía. Las longitudes de onda, como recordamos, son las más pequeñitas, ¿no? Y por tanto de mayor energía. Y es aquí donde se produce, donde hay mayor daño. Dentro de la luz azul tenemos la que está más próxima a la radiación ultravioleta y que es la luz azul violeta, la que ocasiona más daño, ¿no? Que está entre 415 y 455 nanómetros. Disculpe, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la luz? ¿No? Entonces, ¿por qué se tiene que recordar algunos conceptos? La luz va a alterar el ritmo circadiano de la producción hormonal, de algunas ondas cerebrales, la regeneración de las células, el ritmo circadiano del sueño, inclusive el de la alimentación. Y esto es importante en general, pero más importante aún en poblaciones vulnerables como los niños. Entonces, las fuentes de luz son la fuente de la luz natural que tenemos del sol y la fuente artificial de luz. Lo que tenemos hoy en día es que la luz artificial ha cambiado mucho. ¿Por qué? Por la aparición de la luz LED, ¿no? La luz LED, si bien ya tiene varios años, comienza con fuerza a utilizarse tanto en los ambientes para iluminar como en los dispositivos de pantalla, por la aparición o la creación de la luz LED azul, ¿no? Entonces, la aparición de la luz LED es buena o es mala. Entonces, eso nos toca ver ahora. Acá este esquema, esta figurita, son de los focos antiguos, ¿no? Incandescentes, hasta llegar finalmente a la luz LED, pasando por la luz halógena y la luz fluorescente. Entonces, si comparamos la duración, por ejemplo, un foco antiguo tenía una duración de 1000 horas o 0.3 años. Si lo comparamos con la luz LED azul actual, tiene un rendimiento, la misma cantidad de energía de 5000 horas o 17 años. Entonces, por eso es que la tecnología ahora usa este tipo de luz, porque es mucho más económica, rinde más, o sea, es más efectiva. Pero no se tuvo en cuenta lo que ahora estamos descubriendo. En el 2014, el Premio Nobel de la Física fue ganado por estos investigadores japoneses que descubrieron la luz LED azul.
¿Y por qué era importante la luz LED azul? Porque al combinarse con los antiguos tipos de luz LED que eran el rojo y el verde, podían conseguir la luz LED blanca. Y eso, bueno, entonces eso comenzó a partir del año 2014. Entonces, fue un descubrimiento muy importante porque permitía ahorrar energía, permitía poder tener mejor calidad de luz, de imágenes, pero, y también, claro, menos costo energético en general para el mundo, pero provocaba daño. Entonces, ¿qué pasaba? Para las industrias, ¿qué pasaba? Las lámparas antiguas, un foco antiguo, si lo comparábamos con la luz LED, la diferencia era notable. Su eficiencia era mayor, requería menor poder para emitir más luz. Esto permitía ahorrar dinero y permitía disminuir la contaminación ambiental. Pero, entonces esto se comenzó a usar en general. Ya se cambió la luz de los celulares, la luz de la computadora, de la tablet, por luz LED. Y ahora todo está lleno de luz LED. Y efectivamente las imágenes son mucho más nítidas. Los televisores con luz LED son mucho más nítidos, tienen mejor luz, mejor iluminación. Pero luego comenzó a aparecer este tema de la fototoxicidad ocular. En una reunión de expertos en París en el año 2016, ¿no? Se reunieron y comenzaron a estudiar qué es lo que estaba pasando con la luz azul. Y esta imagen que ya se presentó anteriormente, que era para comparar la luz antigua, los focos antiguos y los nuevos LED. ¿Qué pasaba? Estas imágenes, nos podemos centrar, por ejemplo, aquí en la primera de arriba a la izquierda, que en esta imagen comparan la radiación emitida por la luz visible y los diferentes tipos de luz. En la parte central inferior, la luz blanca fría o luz LED. Entonces, si comparamos la luz diurna nos presenta de una manera, nos proporciona de una manera más pareja todos los rangos de luz. En cambio, bueno, la luz incandescente, la fluorescente, ¿no? Más los colores amarillo, rojo, no tanto el azul. Si lo comparamos con la luz LED básicamente lo que nos proporciona es luz azul, justamente la luz que tiene una alta frecuencia y así causa más daño. Entonces, la luz azul, ¿no? Encontramos que está cambiando nuestro entorno por diversas razones, como ya se mencionó anteriormente. Hay una exposición cambiante por esta nueva tecnología de la luz LED. Entonces los televisores, las pantallas, ahora todos están usando luz LED. Es la imagen más bonita, pero está causando más daño. El problema es que es una tecnología que recién va desde el 2014. Entonces todavía recién estamos viendo las consecuencias de aquí a futuro, ¿no? Entonces hay transformación también de los hábitos, lo cual con inclusive este webinar, ¿no? Y el teletrabajo, la teleeducación, todo es ahora por dispositivos electrónicos. En la educación, los niños tienen que estudiar desde pequeños y no queda de otra porque por la necesidad actual que tenemos, ¿no? Entonces son horas profesionales que no se pueden evitar, horas recreativas, las cuales sí podemos evitar, pero ¿y las horas educativas qué hacemos con eso, no? Entonces, tenemos que tener en consideración el daño fotoquímico. Ahora, el daño fotoquímico se puede presentar en la córnea, en el cristalino, en la retina. Y más o menos aquí estuve buscando algo de información de cómo ocurría ese daño fotoquímico. Entonces, recordamos que la longitud de onda es de entre 415 y 455 nanómetros, o sea, la luz visible, justo el extremo que está al lado de la luz ultravioleta. La luz azul, violeta es la que causa daño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la córnea? Esta luz afecta principalmente el epitelio de la córnea. El epitelio de la córnea, los cilios del epitelio corneal. Lo que provoca es un estrés oxidativo, aumenta la oxidación. ¿Cómo así? Hay unas especies reactivas de oxígeno que al principio me pareció un poco raro, pero ahora veo que es algo muy común cuando hablamos de estrés oxidativo. Entonces, las especies reactivas de oxígeno, el ROS, estas especies aumentan en la córnea, ¿no? Y son las que causan daño. Asimismo, lo que hace el daño fotoquímico es aumentar la apoptosis.
Todo esto lleva o genera inflamación y xeroftalmía o ojo seco, ¿no? Por ejemplo, dentro de los mecanismos, porque están tratando de estudiar cómo es que afecta, ¿no? El microvilli pierde estabilidad, pierde soporte, entonces la película lagrimal también pierde soporte y no es buena. En el caso del cristalino, el lugar donde principalmente afecta también es en el epitelio, ¿no? En las células epiteliales que están en la parte anterior del cristalino. Entonces también se produce estrés oxidativo. También aumentan los ROS, ¿no? Esas especies reactivas de oxígeno, donde en las mitocondrias de las células del epitelio. Entonces esto hace que con el tiempo se vaya produciendo un pigmento amarillo que se va acumulando en el cristalino y forma la catarata. Entonces, y también mencionan algunos artículos, ¿no? Que hay dos carotenoides presentes en el cristalino como luteína y zeaxantina que se cree que podrían ayudar también a disminuir este estrés oxidativo y la producción de catarata. Pero todas son hipótesis, ¿no? Que están tratando de ayudarnos a entender lo que está pasando. En el caso de la retina, estoy investigando y las zonas que se dañan con este daño fotoquímico, con este estrés oxidativo, son las células del EPR y los fotorreceptores. Las células del EPR y los fotorreceptores. En el caso del EPR, por ejemplo, está asociado a la degeneración macular, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, más o menos vamos a ver la parte del daño del EPR. Entonces, estas son las células del EPR. Entonces, hay un acúmulo de las A2E, que son componentes de la lipofuxina, que probablemente no las hemos escuchado mucho, pero hay muchos artículos que hablan sobre ella, entonces sería bueno recordar el acúmulo de A2E como el estrés oxidativo de la retina. Entonces, este acúmulo de A2E es endocitado por los lisosomas de las células epiteliales, ¿no? Y los cuales posteriormente luego se acumulan como drusen de lipofuxina. Y hay un daño en la mitocondria, produciendo desregulación de esta, y lo cual conlleva nuevamente a que en la retina se produzca un aumento de estas especies reactivas al oxígeno y también aumento de la apoptosis. Entonces, más o menos ese sería el mecanismo, ¿no? Por el cual la luz azul causa daño en estas estructuras oculares. También comencé a buscar algunos estudios, y hay muchos estudios, ¿no? Entonces acá he presentado algunos a modo de ejemplo que tratan de estudiar. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en la mosca Drosophila melanogaster, que probablemente en la universidad nos va a recordar que es la mosca de la fruta, ¿no? Donde hacemos estudios en la universidad, y bueno, también se hacen estudios de esta especie y la luz azul. Entonces compararon especies de un grupo el cual estuvo expuesta a solamente luz LED 12 horas del día y luego estuvieron descansando 12 horas de oscuridad. Esto lo compararon con otra población de mosquitas que estaba en oscuridad total y otras mosquitas que tenían pues un filtro para luz azul, aún estando expuestas, ¿no? Y el resultado es que habían encontrado mutaciones y alteraciones en las mosquitas que había acelerado el envejecimiento. Entonces, esos estudios no se pueden hacer estudios de este tipo en seres humanos, pero en esta especie de animalitos se encontró alteraciones. Después también hay mucha información. Y lo que les quería comentar es que hay mucha información sobre la luz LED y en general el ojo, ¿no? Entonces, acá hay algunas pinceladas de algunos temas que nos pueden aportar y creo que hay mucho más mucho más estudios y mucho más por aportar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los líos que tienen filtro para luz azul. Entonces, hay estudios epidemiológicos, muchos, ¿no? Los cuales estudiaban estos filtros y encontraban, por ejemplo, estudios en marineros, estudios en poblaciones, y que encontraban, todos esos estudios epidemiológicos, y que encontraban una protección de estos lentes, ¿no? Y bueno, llegó Cochrane, que en el 2018 aún se hizo una recopilación de los estudios hasta octubre del 2017. ¿Y qué encontraron? Entonces, por ejemplo, estos midieron la agudeza visual mejor corregida, densidad del pigmento macular, discriminación del color, tratando de buscar pues una relación y una protección de un lente intraocular con filtro. Fueron 51 estudios,
incluyeron estudios de 5 años o menor, o sea, los estudios no eran muy largos, no eran largos. Y recordemos que anteriormente no contábamos con la luz azul, ¿no? Que ahora sí. Entonces, encontraron que en cuanto a la agudeza visual mejor corregida, no encontraron diferencias, y acá incluyeron los mejores estudios, que fueron a 18 meses. Estudiaron tanto la aparición como la evolución de degeneración macular. Encontraron que había una mejoría con estos lentes, pero la certeza era muy baja. Y esto, entonces, ¿a qué nos lleva? ¿No debemos usar lentes oculares con filtro azul? Pues no. Lo que pasa es que muchos de estos estudios carecen de evidencia científica. Entonces es un poco difícil comprobarlos. Básicamente lo que existen son estudios epidemiológicos, pero creo que es muy importante los estudios epidemiológicos y tenemos que seguir usando, si bien hay estudios como es el Cochrane, que probablemente no lo avalen, ¿no? Y lo otro que les comentaba es que la luz LED tiene pocos años, recordemos que se creó en el 2014. Entonces, y tenemos nuestro grupo de riesgo, los niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Vienen ahora nuestros pacientes y con molestias tipo similar a ojo seco, y son pacientes niños, ¿no? Pacientes sanos, que no deberían tener esta enfermedad. Pero, bueno, debido al estrés oxidativo que ya se mencionó, efectivamente los niños están sufriendo de ojo seco evaporativo. Los niños, a diferencia de los adultos, se concentran tanto en los dispositivos, juegos o videos, que no parpadean. Y pueden tolerar, a diferencia del adulto que no tolera la falta de parpadeo, el niño sí. Y lo otro que hacen los niños es que aproximan el celular, la tablet, es que son niños, ¿no? Y además que ahora están usando de manera prolongada esto. Entonces la preocupación actual que tenemos, por lo que estos estudios que les estaba comentando, entonces el conocimiento es insuficiente, tanto por las tecnologías nuevas que han aparecido, como porque los estudios, muchos de ellos son epidemiológicos, ¿no? Que son importantes, pero eso no los podemos demostrar. Luego tenemos también la exposición nocturna a las pantallas, ¿no? Entonces, que ya también se mencionó, y en la luz, y cuando hay la exposición nocturna, pues la pupila se dilata y entra más luz al ojo y causa más daño, ¿no? Y la proximidad y la intensidad. La luz LED, como se mencionó inicialmente, tiene mucha más energía que la luz fluorescente que teníamos años atrás. Entonces lo que tenemos que tratar de buscar hoy en día es buscar un equilibrio, ¿no? Tanto entre todas estas fuentes de luz y la forma como vamos a sobrellevar hoy por hoy nuestra realidad, ¿no? Que no nos queda otra, tenemos que trabajar con la computadora, tenemos que estudiar con ella. Entonces tenemos que ahora el daño del sol, el daño de la luz LED, además el daño de los dispositivos electrónicos. Y dentro de las medidas de protección, bueno, tenemos que usarlas porque igual los ordenadores, los celulares igual los tenemos que usar. Entonces, dentro de las medidas de protección tenemos las gorras, los lentes de sol, los lentes con filtros, ¿no? Hay medicamentos que se están probando, como también mencionó la doctora, ¿no? Para tratar de proteger al ojo, disminuir estos hábitos, como el hábito del cigarro, mejorar la alimentación, para consumir antioxidantes, evitar estarse manipulando los ojos. Dentro de las recomendaciones, ¿no? Que justamente estaba mencionando, mejorar nuestros hábitos con la dieta rica en antioxidantes y el dejar de fumar, la protección solar, y tener en cuenta que los filtros deben usarse principalmente para nuestros grupos de riesgo, que ellos sí de todas maneras tienen que usar, como por ejemplo son los niños. El otro grupo de riesgo son los ancianos, porque ya de por sí tienen un estrés propio de las estructuras intraoculares como la retina y el cristalino, y pacientes que de por sí, y el otro grupo de riesgo son pacientes que de por sí ya tienen daños en la retina o factores de riesgo, como por ejemplo pacientes con retinosis pigmentaria, pacientes albinos. Entonces son pacientes que son otro grupo de riesgo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar, en una reunión de expertos el año 2013 se recomendó, no hay estudios científicos, pero hay recomendaciones de acuerdo a la observación, que los niños menores de 2 años no deberían usar dispositivos electrónicos. Imagínense, en ese año no había la luz LED y ya recomendaban no usarlos. Entonces, hoy en día
Tenemos que cambiar esto. Y a los mayores de 2 años, máximo 2 horas al día. Esas eran las recomendaciones en el 2013. Finalmente, algunas recomendaciones finales, ¿no? Lo que ya se mencionó, la regla del 20-20-20, ¿no? Cada 20 minutos de trabajo, un descanso de 20 segundos, y en estos 20 segundos mirar a distancia, o sea, mirar más o menos a 20 pies. ¿Qué es lo que más se conoce, ¿no? Otra recomendación es la de 1 hora de lectura por 15 minutos de descanso, ¿no? La otra recomendación es también tener un ambiente bien iluminado, esto principalmente por la luz natural, ¿no? Recordemos que la luz natural tiene la luz visible de una manera, distribuida de una manera más homogénea, ¿no? La intensidad de la luz es menor. Y también porque se ha encontrado, como ya mencionó la doctora, que los ambientes iluminados y el estar en verano o la exposición a la luz ambiental hace que disminuya la frecuencia de pacientes con miopía, sobre todo en los niños en edad escolar. Y asimismo recomiendan una distancia de trabajo por lo menos de 35 a 40 centímetros, ¿no? Y si no me equivoco, esta es la última. Y una recomendación final, que creo que muchos de nosotros ya lo conocemos, pero no está de más, ¿no? Ya que tenemos que usar el celular, ¿no? Por motivos de trabajo, lo que ya se mencionó, sería bueno activar el modo luz cálida, ¿no? También conocida en el Apple como Night Shift, o el filtro azul en el Android, y en caso de que no esté presente en la computadora o en el celular, eh, tendríamos que usar nuestros lentes, ¿no? O también hay aplicativos que nos permiten bajar estos protectores de luz azul, ¿no? El Google Play o el Play Store, en caso de que no lo tengamos en nuestro celular, ¿no? Sí, esta es la última diapositiva. Espero que les haya gustado el tema, ¿no? Hay muchas cosas más por conversar, pero aquí hemos presentado algo que creo que nos podría ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu excelente exposición. Y igualmente la exposición de Diana muy, muy buena. Yo creo que han tocado varios puntos relacionados a este tema del problema del manejo, del uso de los dispositivos electrónicos. Y como ustedes lo han mencionado, tiene muchas aristas, pero creo que se ha tocado lo más importante. Y tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta de la doctora Rosario Espinosa y nos dice, ¿qué ocasiona mayor cansancio? ¿Leer en el celular o en la computadora personal? Doctora, lo que pasa es que justamente como había mencionado, los estudios en general, si nosotros nos podemos la misma cantidad de tiempo leer en un celular o leer en una computadora, va a generar más cansancio leer en un celular por la cantidad de acomodación que nosotros vamos a usar. Pero si nosotros vamos a emplear mucho más tiempo leyendo en una computadora que en un celular, como mencioné, la parte del síndrome visual está más asociado o es dosis dependiente, es decir, si nosotros empleamos más de 4 horas en una computadora, los síntomas van a ser mucho más severos, ¿no? Entonces, en sí, nosotros tenemos que evaluar si es que somos nosotros o si vamos a evaluar en un paciente, es la cantidad de tiempo que emplea, ya sea en el celular, la cantidad de tiempo que emplea en un ordenador y qué es lo que más utiliza, ¿no? Para darle las recomendaciones. De acuerdo a eso, más o menos se tiene que evaluar al paciente. Sí, la otra diferencia también sería la distancia de trabajo, ¿no? El celular generalmente lo tenemos, como es pequeñito, lo tenemos cerca y la computadora la podemos alejar, ¿no? Tal vez por ahí el celular podría provocar más cansancio. Claro, sí, definitivamente, ¿no? Cuanto más cerca esté el objeto, tenemos mayor esfuerzo acomodativo, mayor esfuerzo emergencial, y eso va a producir mayor fatiga, mayor cansancio visual. Tenemos otra pregunta. A ver, si tenemos una persona miope de una dioptría, ¿recomendarían que use sus lentes de corrección para el trabajo de cerca? Sí, lo que pasa es que al usar, estamos hablando de una persona o sea, que tiene miopía, ¿no? O sea, eh, que no es presbita, ¿no? En general. Pues sí, tiene que usar su corrección normal, por tanto por el problema de acomodación,
como por el problema de que cuando uno no usa la corrección de la miopía, como se mencionó en el estudio de esotropía de Diana, hay alteraciones tanto en las funciones vergenciales como también en los hay problemas de acomodación. Entonces tiene que estar su corrección normal, ¿no? Y si es presbita, bueno, su adición y, ¿no? Sí, Claro, ahí en la pregunta no nos dice la edad del paciente, ¿no? la Porque edad, no, ¿no? no, no es lo mismo un paciente, como tú decías, un paciente presbita de 45 años o un niño de 9 años, ¿no? Entonces, es Sí, pues. importante tener en cuenta otros factores. Una pregunta es, los pacientes preguntan mucho si hay mayor cansancio visual al usar el dispositivo en un ambiente iluminado o a oscuras. El cansancio es mayor en ambientes a oscuras. Claro, porque el esfuerzo visual es mayor. Además que el daño fotoquímico también es mayor, ¿no? Por el aumento del diámetro pupilar. Sí. Claro, otra cosa que quería agregar es también, se le debe preguntar, por ejemplo, al paciente, cómo está iluminado su ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, si está cerca de la ventana o otros factores o la luz que ilumina directamente al paciente no está bien ubicada, también le va a generar molestias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto la reflexión que produce o el resplandor que puede producir estas pantallas le van a generar justamente molestias. O sea, pero si estamos en un ambiente iluminadamente correcto y lo comparamos con un lugar a oscuras, justamente el lugar a oscuras le va a generar mayor molestia al paciente, ¿no? Perfecto. Tenemos muchas preguntas, estoy viendo, vamos a tratar de responder todas. Acá tenemos otra pregunta. ¿Creen ustedes que es necesario dejarles a los niños o adolescentes lentes planos solo con protección UV? Muchos padres llegan pidiendo eso. Sí, 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 justamente eso es algo que está llegando bastante. Bueno, una opción tenemos en en la computadora o lo que usen para estudiar, ponerle el filtro azul, ¿no? Pero supongamos que por alguna razón no se le puede poner el filtro azul, tal vez la computadora es muy antigua, no le pueden bajar el aplicativo, pues sí, es que esa es una realidad que antes no teníamos, ¿no? Podríamos tener la opción de usar lentes pues con el filtro azul. Yo creo que sí es una buena opción porque hoy por hoy las cosas han cambiado tanto y tenemos que pensar, ver cosas que probablemente antes no. Ahora, otra es la parte económica, ¿no? Porque van a gastar comprando lentes, montura, pero sí, yo creo que sí es una opción. Claro, definitivamente sí está claro el efecto dañino de la luz ultravioleta, ¿no? Hoy en día sí se recomienda el uso de la luz ultravioleta en los lentes y sobre todo si estos niños van a estar expuestos a mayor luz ultravioleta, como se da, por ejemplo, en la época de verano, ¿no es cierto? Sabemos bien que las nubes no filtran del todo, que también puede ser útil en el invierno, pero sobre todo en el verano la radiación es mayor, por tanto la exposición a la radiación UV va a ser mayor. Entonces sí, si el niño va a estar expuesto al medio ambiente, es necesario que lo use, ¿no es cierto? Otra pregunta que tenemos acá, ¿recomendarían ustedes el uso de lágrimas artificiales de manera rutinaria en los niños debido a la gran cantidad de horas que están en las clases virtuales? No, no, el tratamiento en este grupo es preventivo, ¿no? Es un grupo que no debería sufrir esta enfermedad, entonces lo que tenemos que hacer yo creo que aquí es la prevención, ya sea con el filtro en la pantalla o en los lentes, pero no, además que las lágrimas, los lubricantes tienen preservantes, entonces no sería lo ideal, ¿no? Perfecto. El doctor Luis Mesías quiere comentarnos Gracias, algo. doctor. Adelante, doctor. Gracias. En primer lugar, felicitarlos. Han roto todos los récords de sintonía con este tema. Felicitarlos, en verdad. Ay, gracias, doctor. Tengo varios puntos. Este último que acaban de mencionar, yo pienso que sí podrían usar lágrimas porque al bajar el parpadeo, al bajar la frecuencia de parpadeo, va a haber mayor exposición. Entonces, tenemos que usar no solamente en los niños, sino en todas las personas, inclusive las de oficina que tienen mucho tiempo trabajando, podemos usar gotas que sean un poquito espesas.
¿no? Inclusive se puede usar geles para que se mantengan más tiempo en la superficie, ya que van a parpadear menos. Con eso podemos aliviar un poco el tiempo de exposición que tiene al no parpadear o al bajar la frecuencia de parpadeo. Sí se puede hacer, tenemos gotas de todo tipo en la actualidad, así que podemos darnos esa indicación. Hay varias cositas, una de ellas quizás la que personal, cómo ha ido trabajando y hay que estar metiéndose en la computadora. Yo a las personas presbitas que tienen necesidad de lentes para lejos y para cerca y usan lentes multifocales, yo les pido que cuando tengan que trabajar únicamente frente a la computadora, tengan también sus lentes solamente de cerca. Claro. Porque cuando uno está con el multifocal, desenfoca rápidamente y uno se cansa mucho más tratando de enfocar y mantener la cabeza. Como tenemos el multifocal abajo o el de cerca, tenemos que levantar la cabeza o levantar la barbilla y la cabeza o el cuello termina muy contracturado. Entonces yo les digo, si ustedes van a estar mucho tiempo en la computadora, tengan su lente de cerca separado para que puedan trabajar y tener más tranquilidad. Porque ya en la primera diapositiva que nos puso Beatriz, donde la persona está echada mirando su tableta, esa posición es mala. Ya Diana nos habló a qué distancia, dónde debe estar la cabeza, a qué altura debe estar la cabeza, porque es una posición más regular para mirar. Es bueno mirar un poquito de frente o un poquitín hacia abajo que mirar hacia arriba. Uno se cansa mucho más cuando tenemos la pantalla muy arriba o muy abajo. Entonces hay que tratar de mantener la pantalla más, entre comillas, más centrada. ¿Ok? También hablaban de la luz ultravioleta. El epitelio sufre mucho con la luz ultravioleta. Está descrito las quemaduras por radiación ultravioleta que nos alteran el epitelio, rompen el epitelio. Entonces ahí viene el empeoramiento para mantener una superficie de las lágrimas de la película lagrimal estable. Entonces se van sumando muchos factores para que las personas sufran cuando se exponen a todo esto, ¿no? Y ahí viene pues lo que Beatriz está intentando darnos la idea que hay que ver la manera de usar lunas protectoras para la luz azul, que es la que está viniendo. Ahora, todos los defectos refractivos, todos, sea miopía, hipermetropía, es que esa persona no está viendo bien. Si bien es cierto, el miope hace poca acomodación, pero necesita ver mejor y necesita usar sus lentes, cualquier edad. Ahí Fernando Silva ha puesto si es que el hipermétrope más astigmato primero tiene que acostumbrarse a usar sus gafas, porque es el más difícil de todos y el que ha producido ambliopía en la combinación de hipermetropía con astigmatismo. Entonces, si no se acostumbró a usar sus gafas, va a ser bien difícil que pueda trabajar tranquilamente frente a la pantalla. ¿Listo? Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Muchas gracias, doctor Mesías, por su excelente aporte. Excelentes aportes, doctor. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta del doctor Pedro Lengua y nos dice, buenas noches, doctores. Felicita a la doctora Beatriz y a la doctora Diana por la excelente exposición. Y dice si le pueden aclarar cuál es la definición de cansancio visual y de esfuerzo visual. Diana. Ya, bueno, respecto a lo que yo he encontrado es que, por ejemplo, el cansancio visual viene a ser definido como los síntomas que manifiesta el paciente, ¿no? Mientras que el esfuerzo está relacionado con el esfuerzo acomodativo, ¿no? Tiene que ver más con el aspecto fisiológico que
como que el cansancio visual es una manifestación del esfuerzo acomodativo que realiza el paciente. Claro. Sí. Perfecto. Perfecto. Hay una pregunta. Esta de las lágrimas ya la respondió, ya la respondieron y el doctor también. El doctor Pedro Muro nos dice que le preocuparía la alteración del ritmo circadiano, sobre todo en niños en crecimiento. Claro. ¿Qué opinan al respecto? Sí, se entiende que es en relación al filtro de la luz azul, ¿no? Sí, lo que pasa es que el estímulo de la luz es importante tanto para el sueño, ¿no? Como para el ritmo circadiano en general. Entonces, justamente los niños en la hora de sueño crecen, ¿no? Si disminuimos las horas de sueño, entonces definitivamente el rol de algo, tal vez algo tan básico como la luz en el ritmo circadiano del crecimiento y hormonal y del sueño y de otros es súper importante. Súper importante. Uh-huh. Hay algo que también encontré que es, por ejemplo, los pacientes que se someten justamente a ver los smartphones durante la noche, también al producir una alteración del ritmo circadiano, también puede producir una alteración con las fluctuaciones de la presión intraocular, ¿no? Incluso hay estudios que muestran que en estos pacientes hay aumentos transitorios de presión intraocular, ya sea porque aumentan lo que es el diámetro del cristalino, porque hay una alteración en el flujo en sí del humor acuoso. Entonces, podría también verse como un efecto, pero que todavía está en estudio, ¿no? Uh-huh. Una cosa interesante que yo quería aportar y que ya Beatriz lo había mencionado, es que recordemos que la luz azul es importante para la producción de melatonina, ¿no es cierto? Pero la longitud de onda de la luz azul va más o menos desde los 400 hasta los 490 nanómetros, si no me equivoco. Pero ya se ha establecido que de toda esa longitud de onda, solo una parte, que es la parte turquesa, es la que está en relación con el ciclo circadiano, con la producción de melatonina. Entonces, estos lentes actuales, diríamos, están bloqueando exactamente la zona de la luz azul que no estaría en relación con estos temas de ritmo circadiano. Entonces, eso es algo yo creo que es importante a tener presente. El doctor Enrique Rivero nos comenta y nos dice que hasta no hace mucho la Academia Americana de Oftalmología mencionaba que no había pruebas concluyentes del daño fotoquímico de la luz azul, porque los estudios hechos no eran extrapolables al ser humano, habían sido realizados en ratas y con tiempos de exposición mucho mayores. Pregunta a él, ¿existen estudios actuales que prueben el daño? Yo entré a PubMed a buscar estudios. No, había un estudio que encontré del año, el de Cochrane, del año 2018, el 2019, pero lo que pasa es que los estudios, la mayoría son, como ya se había mencionado, son epidemiológicos, son estudios en animales, no hay estudios concluyentes. Lo otro es que la luz LED tiene pocos años, ¿no? 5 a 6 años en el medio, entonces no se puede concluir tampoco que esto no hace daño, ¿no? Porque tal vez en animales no lo causó o porque han estado expuestos a algo intenso. O sea, no se puede concluir. Básicamente lo que tenemos que tratar es de extrapolar lo que tenemos y tal vez no encontrar un sustento científico para recién poner la voz de alerta, ¿no? Creo que de una vez, así no hayan esos estudios, nos tenemos que proteger. Perfecto. Hay una pregunta, claro, ese es un tema más que nada administrativo, pero ¿cómo sustentaríamos el uso de lágrimas en el uso de dispositivos ante las aseguradoras? Como en alguien de tiempos córnea que nos pueda para ayudar. las compañías de seguros, el recetar lágrimas en un niño Sí, pues. de manera preventiva, por así decir, ¿no? Sí, pues. Bueno, como queratitis puntata ¿no? U otras queratitis, ¿no? Y usar ese código, porque realmente sí la tienen.
Claro, ¿no? Tal vez alguien me efectivamente, corre. si es que está presente el ojo seco, hay que recetarla como tal y prescribirla, ¿no es cierto? Sí, doctor Mesías. Ah, Ya. Pueden poner el 610 H04.8, ¿no? H04.8, eso es alteración de la película lagrimal en diferentes estadios. ¿Okay? Con eso pueden ustedes basarse para poder indicar las lágrimas de cualquier tipo, con H04.8. Gracias, doctor. gracias, Doc. Excelente aporte. Excelente aporte. Hay una pregunta del doctor Domingo Gómez, una pregunta interesante. ¿Qué opinan de las lámparas de hendidura con luz LED? Bueno, es un... tenemos que usarlas. Lo bueno es que el examen no dura mucho, ¿no? Entonces, como para hablar de fototoxicidad, pero justamente se usan porque dan mejor luz, se ve mejor. Entonces, esa tecnología va a llegar y probablemente con el tiempo se reemplace porque es más barata, dura más. Entonces, vamos a tener que usarlo y bueno, creo que tal vez por lo que son periodos cortos que uno usa para el examen no haya problemas, ¿no? No sé qué opinan. Abelito, no sé si me dejas intervenir un ratito. Adelante, Pedro, con todo gusto. Sí, bueno, no exactamente de las lámparas de hendidura, pero sí con las cialíticas, ¿no? Con luz LED, porque tuvimos, bueno, ese cambio lo tuvimos nosotros hace varios años, cuando pasamos del segundo al tercer piso en el hospital. Entonces no se podían subir las cialíticas que teníamos, que eran muy, muy pesadas. Y aparte que apareció justamente la tecnología LED y se adquirió esta para sala. La iluminación hemos aprendido a usarla, es muy buena, pero algo en lo que sufrimos es a la hora de querer filmar. Sobre todo estamos hablando, yo hago cirugía plástica, entonces a la hora que queremos filmar, la filmación no sale bien, salen algunas rayas que interfieren con la filmación. Entonces, no sé si producto de ello, pero no nos estamos filmando tanto como lo hacíamos hace años antes, ¿no? Cuando teníamos las otras salas. Seguro que esto va a ir mejorando, seguro que la tecnología va a poder superar esto. Ahora, no sé si, ya pensando un poquito más allá, esta misma interferencia que aparece en la filmación, nosotros no somos conscientes de verlo, pero no sé si las doctoras por ahí rescatan algún dato, si es que esto tiene alguna influencia no consciente en lo que estamos viendo que afecte nuestra forma, digamos, de percibirlo, sobre todo hablando del tema, ¿no? O sea, si esto produce alguna alteración, cansancio, no sé. Muchas gracias, Pedro, por tu excelente aporte. Doctor, Sí, claro, efectivamente, este tema en realidad da para muchas cosas, como habían manifestado ustedes, ¿no? Y está claro que hay algunas cosas algunos daños que están claramente ya establecidos en relación al uso de dispositivos electrónicos. Y hay otros que en realidad todavía la evidencia todavía no es contundente para poder llegar a un consenso final, ¿no es cierto? En eso estamos completamente de acuerdo. Creo que hemos abarcado las preguntas. No sé si quieren hacer algún comentario adicional, Beatriz o Diana. El tema hoy día ha sido excelente, ha acaparado bastante la atención, hay mucha gente interesada en esto, así que yo creo que es un tema que da para después a lo mejor tomar algunos puntos más específicos para tratarlos en claro. otra ocasión, ¿no? Porque se ve bastante interés. Al doctor Román lo veo que está levantando Está la... levantando la mano, sí. Adelante, doctor Román. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy residente de tercer año del Hospital Cayetano Heredia de oftalmología. ¿Cómo está, Y doctor? la pregunta que quisiera hacerles a las doctoras es si es que hay algún tipo de daño que pueda causar al oftalmólogo que esté operando por mucho tiempo en sala de operaciones, por la intensidad de la luz,
porque ya hay daños que puede haber, por ejemplo, en el paciente. En la mácula podría haber algún tipo de edema o inflamación. Yo quisiera saber si es que en el operador, en el cirujano, podría también presentarse el mismo daño. Hay doctores que pueden estar operando durante 10 horas seguidas, por ejemplo. Gracias. Claro, doctor. Claro, el problema que ocurre ahora con el uso del ordenador, del celular, los cirujanos lo tendrían en sala de operaciones, ¿no? Que es lo mismo, entonces es el mismo tipo de luz. Entonces, y si sus aparatos que están usando son con luz LED, probablemente se va a acumular, definitivamente causa daño, ¿no? Y se acumula, ¿no? Eso más en casa el celular, la tablet, definitivamente todo suma. Sí, eso siempre es una preocupación constante del doctor Reategui, ¿no? El exponerse, no sé si está el doctor Reategui con nosotros, porque él siempre está pendiente de este tema de la exposición, de la fototoxicidad, ¿no? Y seguramente que se da, probablemente no lo hemos medido, probablemente yo no conozco algún estudio que haya medido, pero si tomamos en cuenta todas las bases teóricas, seguramente que algún tipo de daño debe producirse. Ahí ya estamos viendo la presentación de mañana, así que están todos invitados para la sesión de necrosis retiniana aguda. Entonces ya estamos cerrando esta sesión. No sé si quieren hacer algún comentario final, alguna recomendación final, Beatriz, Diana. La doctora Doris Quiroz quiere intervenir, Abelito. Ah, perfecto. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Nada, ¿Cómo primero está, doctora felicitarlo Doris? sobremanera. Me ha encantado las dos ponencias, ¿no? Quería poner algunos aportes. Primero, no está tan demostrado que la protección para los lentes en los niños de luz azul sean totalmente eficientes. Entonces, eso de ponerle lentes a un niño que no tenga ninguna refracción, ponerle algo que no está muy demostrado, pues yo lo pensaría 2 veces. Es un punto. El segundo punto es que el daño que produce la luz azul en la retina, en el cristalino, en la córnea y sobre todo en la retina, se ha demostrado en ratones que estuvieron expuestos a muchos días con luz azul permanente en un ambiente cerrado y se vio que en la anatomía patológica habían daños a nivel de la mácula. No por mucho tiempo eso es, ¿no? Y permanente, sin interrupción. El otro punto es que lo único que se ha demostrado así fehacientemente con estudios Cochrane, metaanálisis y tal, y que la Asociación Pediátrica, es que la luz azul influye de tal manera en los niños que les altera el sueño y les altera la concentración. Incluso hay cambios del comportamiento debido justamente a las alteraciones del sueño y tal y cual. O sea, eso está totalmente demostrado, ¿no? Eso es, vuelvo a repetir, con metaanálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Eso quería decirles. Muchas gracias y de verdad que los felicito. Gracias, Muchas doctora, por los gracias, doctora Doris, aportes. por su excelente aporte. Sí, concordamos plenamente con usted que no tiene sentido prescribir un lente en alguien que no lo necesita. Completamente de acuerdo. Claro, lo que pasa es que en realidad todavía hay mucho que investigar en este tema, ¿no? O sea, todavía los resultados no son concluyentes. Si bien es cierto, está la revisión del Cochrane, pero más que nada la revisión del Cochrane está en función a la utilidad de los lentes intraoculares con filtro azul como protección de la mácula. Pero hay diríamos, todavía estudios en curso, entonces yo creo que en algún tiempo más vamos a tener realmente claro este tema. Y bueno, hay que entre tanto, dar las recomendaciones en base a la información que disponemos ahora, en base a la mejor evidencia científica disponible. El doctor Sí, Beatriz, Martín algo Inóculo, ibas a comentar.
Sí. El doctor Martín Inocchio, nuestro atleta de Chiclayo, quiere intervenir. Adelante, doctor. Buenas noches, colegas. La verdad que para felicitarlos a las dos ponentes, a los colegas ponentes por esta brillante exposición, un tema que cada vez está en el tapete para la investigación. Mi pregunta era en relación a los modernos microscopios que están equipados con luz LED. Primero teníamos los microscopios con luz convencional. Bueno, luego vino el gran avance de la iluminación con la luz de xenón y ahora con la luz LED. El problema es con la luz LED es que nosotros, los cirujanos, cada vez estamos más expuestos, porque no es como un examen oftalmológico con la lámpara de hendidura, sino que cada vez tenemos más horas dentro del quirófano expuestos a la luz LED. Yo quisiera algún comentario sobre esto, ¿no? Para tener algunas precauciones dentro de sala de operaciones. Sí, doctor, lo que usted comenta es cierto, ¿no? Entonces, definitivamente el daño existe y probablemente las nuevas tecnologías ya vengan con la luz LED incorporada por distintas razones, ¿no? Que ya se mencionaron. Entonces, sí, tenemos que tener presente que probablemente vamos a tener un daño ocasionado por eso, no tanto en la parte visual, tanto en la piel, tal vez otros ritmos circadianos, ¿no? Pero, ¿qué hacer en estos casos, no? Nada está comprobado, más o menos uno ya de acuerdo a lo que uno ha estudiado. El uso de antioxidantes está indicado en personas que están expuestas más a la exposición de luz LED. No hay estudios comprobados, pero sí se recomienda el uso de antioxidantes para disminuir el estrés oxidativo ocasionado por la luz azul. Muy amables, colegas, por la respuesta. Les agradezco infinitamente y nuevamente exposición. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Bueno, creo que ya estamos llegando al cierre. Muchas gracias a todos los asistentes. Realmente este es un tema que, como ya lo manifestaron al inicio de la presentación, la doctora Beatriz y la doctora Diana, es un tema que tiene, diríamos, muchas áreas por cubrir, ¿no es cierto? Y que con seguridad va a haber una segunda o quizás una tercera sesión al respecto. Quiero agradecer una vez más la presentación de Beatriz, la presentación de Diana, muy completa, y que tengan muy buenas noches y los invitamos para la sesión de mañana. No sé si puedes despedirte, Beatriz. Agradecer por su participación, ¿no? Aún siendo horas, siendo tan tarde, ¿no? Y por compartir con nosotros todas sus inquietudes, ¿no? También sus experiencias, ¿no? Y recalcar la parte de la prevención, ¿no? Muy bien, buenas noches con